Y ahora, la entrevista de la semana con Ángel Van Delden. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora Onda CW. Bienvenidos todos amigos de la entrevista de la semana. Yo soy Ángel Van Delden y aquí estamos nuevamente en el estudio de Onda CW, la emisora de noticiascurazao.com, para llevarles a todos ustedes otra entrevista interesante, esta vez con un personaje de lujo que con toda seguridad tiene mucha información interesantísima para compartir con todos nosotros. Tenemos por videollamada al señor Marlon Regales. Él es el coordinador del proyecto Kentabo Héroe, que significa ¿Quién es tu héroe? Una serie de clases, exposiciones. Vamos a dejar que sea él quien nos explique de qué se trata este proyecto. Señor Regales, bienvenido a la entrevista de la semana. Señor Van Delden, gracias por la invitación y aquí estamos para darles informaciones. Pues sí, hemos estado viendo en las redes sociales, aquí y allá, bastante movimiento que involucra a su persona con relación a este proyecto de Kentabo Héroe. En primer lugar, antes de saber quién es tu héroe, vamos a saber quién es Marlon Regales. Ok, Marlon Regales, soy alguien, nací en Curazao, viví 18 años aquí en Curazao y fui a estudiar en Holanda con 18 años y de ahí ingresé a la Armada. Estuve en la Armada, quedé 10 años, aunque mi trayectoria era para toda la vida, pero yo era instructor de los Boinos Rojos, Luxemburgo-Brigade. Y así yo vine a Curazao, trabajé por la Marina, trabajé en Retén de Jóvenes, cárcel, también director de Campo Alegre, para que ustedes saben. Y estoy involucrada en muchas organizaciones sociales, educativos, formación de la juventud, mayoritariamente, y estoy también en plataformas de la historia. Hubo como un contraste en un momento dado, ¿no? De tener un perfil o una formación militar, primeramente, después al sector privado, Campo Alegre, y ahora nuevamente en el área de la cultura y la historia. Bueno, todo hay que ver con la formación del ser humano. Donde yo he trabajado, pero solamente yo he trabajado más amplio en todos los sentidos de palabra. Bueno, hay mucha experiencia acumulada. Es igual, es formar a alguien, a desarrollar a alguien por lo que quiere lograr. Y la visión de un país, dónde está, qué éramos, dónde estamos ahora y para dónde vamos. Y eso pasa en toda la gente. Y más ángulo que uno se desarrolla. Y estoy agradecido por las oportunidades que yo tuve para analizar, investigar y saber cómo ejecutar programas de formación a la gente. Entonces estoy con niños, adultos, gente más de edad, con todo. Bueno, sí, de hecho hemos observado que en diferentes situaciones del mundo, incluso de la política aquí en Curazao, a veces hay ciertos problemas en donde Marlon Regales de repente salta en una emisora a dar una opinión que bueno, en ocasiones ha sido bastante, ¿cómo se diría? Considerada, bastante, han hablado, pues ha comentado bastante las opiniones de su persona, de Marlon Regales, en diferentes emisoras. Pues eso es lo que hemos experienciado en diferentes oportunidades. Oh, pero yo estoy representando muchos grupos también. Entonces,
Ahí es donde muchas veces la gente me dicen que no soy el que sabe todo, es que la gente me está indicando que soy en plataformas Ok, y yo funciono como vocero de ellos muchas veces. Entonces, detrás de mí, en cada gremio, hay muchas personas, científicos, gente más de edad que yo y más joven, también que analiza todo y ponga todo, y lo que yo tengo que hacer es asimilar la información y traducirlo, que el pueblo lo entienda. Muchas veces el problema de nuestros científicos, los intelectuales, es que no pueden comunicarse con el pueblo. correcto. Ellos hablan a un nivel muy complicado que la gente no entiende. Entonces muchas veces me acercan, me explican el problema y me dicen, comunica con el pueblo a tu manera para que saben cómo hacer y qué realmente queremos hacer. Sí, qué bueno que menciona eso, porque es que justamente algunas personas en nuestra comunidad se preguntarán, pero bueno, ¿quién es Marlon Regales? Porque hay un problema de X cosa y siempre sale la voz escuchamos la voz de Marlon Regales emitiendo una opinión en la radio, ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, es interesante. Ahora sabemos pues que es por eso, por pertenecer a distintos sectores de la sociedad en los cuales es el vocero. Correcto. Sí. Pues bien, vamos entonces directamente a lo que nos compete en esta oportunidad, que es este proyecto de Ken Tabo Héroe. Ahora sí, vamos al tema. ¿De qué se trata esto? Bueno, nuestra historia es como Latinoamérica sabe, nuestra educación, formación viene de Holanda. Y si tú ves en la historia, Holanda es nuestro opresor. Entonces, como España estaba en Sudamérica. Entonces, ellos hacen el desarrollo del material de estudio para nosotros. Y nunca ellos hablan de nuestros héroes. Nunca nos cuentan nada. Siempre ellos nos enseñan de sus héroes. Entonces, Los este libros de año, historia, los libros de historia son 100% hechos por holandeses. sí, ellos hacen el Son estudio, editados en Holanda. analizan y dicen lo que hay que estar en los libros. Entonces pasan muy algo pequeño así de los curazoleños y muy poquito. Este año realmente empezaron a sacar más cosas, pero yo estoy hace tiempo luchando, haciendo programas, investigando con los otros historiadores, culturistas aquí en Curazao, que tenemos que hacer nuestro propio programa de formación. Pero eso cambia y cambia y cada vez otro gobierno, no hay dinero para desarrollar, a investigar. Hay muchas cosas que hay que investigar. Entonces, empecé a sacar lo que tenemos ya listo, sin esperar que todo se termine, porque eso no termina nunca, porque la historia es algo, aunque parece ya fijo, es algo dinámico, porque cada rato viene alguien con más información, la gente investiga más cosas y más cosas sale al claro. Pero una cosa es sumamente importante por un país o una persona para que sepa la historia, porque el futuro no pasa, no hay mucho cambio. Entonces uno aprende de la historia y ve los héroes, aquellas personas que te pueden inspirar, te pueden dar conocimiento, porque ellos ya han pasado por situaciones similares que nosotros. ¿Y qué hicieron ellos para para lograr llegar donde llegaron? Entonces, ahí también para inspirar, dar a los jóvenes un voluntad de, a veces en el mundo, algunos hay que sacrificarse para que los otros viven bien. Y eso es una llamada. Entonces, en eso estoy explicando a los jóvenes que no es algo raro que tú sientas que tú tienes que hacer algo más que lo que el resto de las personas hacen. Si usted ve en el oeste de Venezuela, todo, pero todo ahí es pillar. Guyana es pillar. La escuela, la carretera, hospital, aeropuerto, bombero, brigada militar, todo se llama Manuel Carlos Pillar, general en jefe. Es un curazoleño, nació en Curazao, hizo muchas cosas, luchó aquí en Curazao primeramente,
Pero en Curazao, los niños no aprenden nada mucho de pillar. Dicen, no, los holandeses nos enseñaron, él luchó en Venezuela, no luchó aquí para ustedes. Entonces, ahí deja a los niños con una cosa, un bloque de que no, él no luchó para nosotros, pero por Venezuela, porque no saben la historia completa. Otro, Luis Brión, está ahí una estatua de él en la Plaza Brión. Ningún niño lo conoce. Si tú le preguntas a un niño quién es ese señor, no sabe. En Venezuela, desde pequeño, te lo meten con la cucharada en la boca. ¿Quiénes son que lucharon para ustedes antes? Entonces, ¿qué Curazao? Hay días conmemorativos y hablan muy poquito de ellos. Si vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial había muchos estudiantes andianos, porque de Aruba también, pero más de Curazao, que estuvieron en la resistencia. Hicieron labores grandes de sabotar los alemanes que estaban ocupando a Holanda. Ayudaron a escapar pilotos de los aliados de Estados Unidos y Inglaterra. ¿Eso ocurrió aquí mismo en Curazao o en No, allá Europa? en Holanda. Porque aquí en Curazao también sabemos que hubo actividades. Sí. Llegaban submarinos. Sí, eso es otra parte de aquellos que hicieron sacrificios aquí. Pero allá en Holanda empezaron a sacar los documentos ahora, porque había un curazoleño que se llama Tirso Sprockel, que él recibió un reconocimiento del presidente de Estados Unidos, que Eisenhower, que era ese tiempo comandante en jefe de las tropas aliados que invadieron a rescatar Europa del yugo de Hitler, los alemanes. Entonces son hombres jóvenes, curazoleños valientes, que hicieron hazañas allá en Europa, pero vinieron de regreso y nada habló sobre eso. No había documentos, algunos reconocimientos, pero muy en poca grupos, información. Poca información. Entonces, aquí en Curazao, ¿por qué los niños en Curazao le encanta el béisbol? Porque Bam Bam Moeller fue el primero que fue a Grandes Ligas. Y cuando Andruw Jones fue a Grandes Ligas, todos los niños querían jugar béisbol porque ellos también quieren llegar. Y ahora hay muchos curazoleños porque han visto a Andruw Jones como un baluarte, alguien de seguir, un ídolo. Sí, por la parte deportiva sabemos que Curazao, bueno, lo está haciendo muy bien y eso por supuesto algo muy positivo, pero también sería bueno incentivar a la juventud también para que así como desean convertirse en grandes deportistas, también deseen convertirse algunos otros en científicos, otros en historiadores, como es el tema que estamos abordando actualmente, pues. Sí, ahí estamos. Los niños tienen que tener su propio material, tienen que saber de lo suyo y qué hicieron sus ancestros. Porque en Curazao también había una división muy grande. Aquellos que atendían con la revolución de Tula, la revolución de los africanos esclavizados, y de ahí también hay una película de eso, de Tula también, muy interesante y que quiero recomendar a quienes nos están escuchando y también a quienes nos ven, que busquen la manera de ver esta película. Muy hay una película, lo han romantizado un poquito, pero es como siempre lo hacen con las películas. Como siempre, hay que agregar un poquito de drama para que sea comercial, ¿no? hay que echar salsa y el asunto para que sea un poquito. Igual que hicieron con el documental de Simón Bolívar. Claro. Entonces, ahí es que los niños, ese material es uno de los materiales que tenemos, pero hay una documental también de Admiral Luis Brión, donde él ha peleado, ha luchado, es un muchacho de otra banda, para que todo el mundo pueda, es de Curazao, nació en Curazao. Él fue a Europa a estudiar, ahí cuando fue a estudiar se involucró en la guerra contra los ingleses y de ahí vino a Curazao, de Curazao fue a Estados Unidos y regresó. Y ese tiempo los ingleses querían invadir a Curazao
Entonces, él y Piar luchó, que se llama la Día de la Victoria. Por luchar a tener los ingleses afuera, ellos tenían que ir a los otros países en vecindario para buscar aliado para sostener a Curazao. Pero ellos no podían entrar más porque durante cuando ellos estaban afuera, los ingleses se metieron acá. Entonces, por eso ellos fueron a Venezuela, pensando que cuando liberan a Venezuela del yugo español y Colombia y todo, tiene un base, un sostén para sacar los holandeses de aquí afuera. Pero no lograron su meta final porque Piar, sabíamos que lo ejecutaron, Brión se enfermó y vino a Curazao y murió aquí en Curazao. Entonces, muchos de esa parte de la historia, muchos sabemos, pero lo que no sabían que cuando Piar era pequeño, en Rif, donde está Rif, que todo el mundo ve el estación de Rif ahí, donde están construyendo enfrente del hospital. Ahí era donde Piar ayudaba a los esclavos curazoleños a huir, a ir a Coro, porque ellos, su padre era capitán de un barco y tenía un barco mercantil, y cuando los esclavos querían fugar, landan en el barco y él ayuda. Él los ayudaba a salir. A subir y a hacer una documentación falsa, y cuando el padre llega a Venezuela, salen legalmente hombres libres. Como entonces hombres muchos libres. de ellos también fugaron, pero tienen que convertirse en católicos, porque en Venezuela ese tiempo, claro, si así vienes eran de las cosas afuera, en ese momento. sí, si vienes de afuera y eres descendiente africano, tú tienes que convertirte en católico, entonces eres hombre libre. Entonces, ¿por qué eso hay en Coro? Hay Curaçoito, hay Guinea, que aún son realmente que había descendientes. La revolución que había en mayo en Coro también era de gente que vivía aquí en Curazao. Había militares especialmente de Curazao que fueron allá a pelear, descendientes africanos. Por eso yo digo, esa revolución era un triángulo, no era, porque aquí en Curazao el mismo año, en agosto, el 17, había la revolución. En Coro, el mismo año había revolución. Ya en Haití estaban, antes empezaron la revolución allí, pero ya está dando éxitos grandes. Entonces había un triángulo porque había navegación entre esas tres islas. Entonces, en Curazao, durante la revolución, había gente que hablaba francés. Entonces, el cuento que contaron que el esclavo Tula nació allá en Quenepa, se creció allá, no cuadra realmente con la realidad, porque estamos ¿En dónde nació Tula? Entonces, por eso, porque donde Tula aprendió a leer, a escribir, a conocer la Biblia y hasta hablar otros idiomas. Allá no había escuela. Entonces, donde el hombre supo tanto así. Entonces, hay muchas cosas que investigar. Entonces, los curazoleños, mira, todo empezó con los primeros seres humanos que vinieron a Curazao. Eso hace más de 4.000 años que los indígenas, los caiquitíos de tierra firme de Venezuela, llegaron aquí con canoa. Ya son gente que hicieron algo grande. Para ese tiempo, con canoa llegar acá, 4.000 años atrás, ahora con lancha mismo es difícil. Imagínate con un troncón de palo llegando por acá. Las embarcaciones que llegan actualmente no es que sean muy modernas tampoco, ¿no? No, pero hay una diferencia así de 4.000 años atrás. Sí, pero, eso sí. Vamos, después, mira, los españoles vinieron. Mucha gente hace fiesta el 26 de junio porque dicen el día que llegaron los europeos acá. Ellos llegaron con mucha violencia, no llegaron por amor ni nada, no. Ellos vinieron a conquistar. En plan de conquista. Entonces, bueno, así llegaron yo creo que en todas partes, en todos los territorios de este continente. Desde este momento había revolución, resistencia. De los españoles vinieron los holandeses. Y los holandeses atrajeron el mercado de la esclavitud, atraían esclavos africanos esclavizados
que compraban en África, hacían negocio por ese lado, exportaban. Había mucho comercio entre Venezuela, Colombia y Curazao. Por medio de la parte guajira de Colombia, hay muchos apellidos de curazoleños que estuvieron allá. Ahora Correcto. que los ministros, cuando viajan a Coro o viajan a, a Colombia, dicen, no, mira que hay muchos apellidos curazoleños allá. Oh, claro, porque siempre había, si usted ve el cementerio de Curazao de los judíos y el cementerio de Curazao de Coro, son los mismos apellidos. Entonces ellos eran la gente que hacía negocio, hacía muchas cosas. La gran Bueno, sí. parte, Hubo Jansen, yo he escuchado apellidos Hoyer, Maduro, Jansen, Coroyel, todo, Maduro, sí, también, un apellido. también, Le él suena dijo mucho, también que ¿verdad? Bueno, pasó eso por acá. pasó por acá también, sí. Sí, sí, Capriles, Capriles, ¿verdad? Aquí son también. en uno, aquí es Maduro, el Curiel y Capriles, son todos juntos aquí en Curazao. Y allá en Venezuela se pelean. Allá están peleados, sí, señor. Sí. Y así, mira, el sábado es el natalicio de Simón Bolívar. Simón Bolívar también estuvo en Curazao. Hay poquita gente que lo sabe. Y aquí en Curazao encontró con Ricardo Mondelchay, que era un, un hombre intelectual que andaba bien con los ingleses, porque los ingleses lo dejaron tranquilo, y él enseñó a Bolívar, puso Bolívar en contacto con los ingleses para que Bolívar puede tener sostén, porque ellos también eran manzones, porque la Correcto. liberación de Sudamérica no era solamente Bolívar, eran los ingleses por sostén de la masonería. Entonces ahí, Así aquí es. en Curazao había los primeros encuentros. De aquí en Curazao había dinero, conocimiento, contactos, y ahí Esto era una empezó otra base. vez con su otro, con la revolución que él hizo para seguir y ganar. Y toda esa historia, hay poquita gente que lo sabe, pero había muchos venezolanos. Hay un general venezolano que quedó aquí y se falleció. Estamos buscando el lugar donde se enterró, lo enteraron. Él Muy casó con, interesante. Un general y de la gesta de independencia. sí, él parece que se casó con la sobrina de Simón Bolívar. Ok. No tengo el nombre ahora en mi cabeza Pues con supimos tantos que nombres que yo tengo. el general Rafael Urdaneta fue uno que también pasó por acá, por Curazao. Una vez estando en la Sociedad Bolivariana, lo comentaban, no recuerdo exactamente quién, en uno de esos actos. Creo que el mismo señor Nelson Llores estaba comentando que Rafael Urdaneta, el general Rafael Urdaneta, llegó a vivir aquí en Curazao e incluso no la pasó muy bien, pues desde el punto de vista económico, pues tuvo que vender dulces o dedicarse a algo así por el estilo para poder sobrevivir. Pero No, bueno, porque tenemos que invitar al señor Llores o alguien que pueda compartir con nosotros otra vez esa historia tan interesante. sí, Y hay es muchas muy historias así. importante. Sí, pero había a veces Curazao era por los holandeses lo dominaban, pero a veces había ingleses que lo tomaron. Cuando Bolívar vino acá, era que los ingleses estaban aquí. Y el poquito dinero que él llevaba de Venezuela fugando, ellos lo quitaron todo. El primer recibimiento no era que el gran amigo, abrazo, no. Era que Ricardo Mondesay le introdució a la gente, empezaron así a calentar la cosa. Entonces, como la masonería, por eso la masonería ayudó a todos, ellos hicieron un pacto de que de paso lo que pasa, tiene que ayudarse uno al otro. Entonces, Ok, ahí todo empezó, como ese tiempo también recuerda que Inglaterra tenía problemas con España porque los ingleses no podían importar cosas de Sudamérica porque estaba manteniendo por España. Entonces, ellos tenían beneficio de apoyar a Venezuela. Y también otra cosa, que por eso hay muchos judíos allá en Venezuela, que los judíos
financiaron gran campaña por medio de Curazao a la revolución en Venezuela, porque ellos persigaban los judíos allá en Europa. No tenía paz, no tenía descanso y buscaban un lugar para irse. Entonces hicieron un acuerdo con Simón Bolívar de que, mire, financiamos, pero primero no queremos discriminación cuando ya Venezuela o el Gran Colombia es libre. Entonces, la primera cosa que hizo Simón Bolívar también quitar la parte de que no van a importar la religión ni nada. Si eres judío, tiene carta abierta para jugar. Entonces, ahí por los judíos aquí en Curazao, todo, por eso también la movilización de los judíos de Curazao y Aruba a Venezuela. Pero entre ellos, sí, adelante. Entre ellos había muchos, son curazoleños que vivieron aquí ya por generaciones y algunos es de pasantía, pero hay muchos que han peleado, lucharon, invirtieron y esos nombres poco a poco la gente viene hablando, estamos sacando más documentos. Hubo más personajes, además de Brión y Piar, hubo más personajes curazoleños que estuvieron involucrados en la liberación de la Gran Colombia y de Venezuela. Seguro, porque había muchos militares de Curazao que apoyaron el grupo. Nombres aún no tenemos, porque estamos investigando la historia más y más. Cada vez viene alguien diciendo, o tal, mi padre fue, no mis padres, mis descendientes fueron por allá. Y también hace la revolución de los negros también han participado, pero en Curazao es que no tenemos poco documentación. Mucha historia que nosotros tenemos bueno, se está haciendo algo tarde, pero se está haciendo por lo menos. Claro, porque, mira, como todos los documentos están en Holanda y muchos son secretos. Otros documentos estarán en España. Otros están en España. Entonces, lo que aquí queda en Curazao no vale mucho. Una persona que tuvo el espacio que fue más lejos a investigar es Alejandro y Andy Paula, que han nombrado una escuela a su nombre, donde era Peterstuyvesant College, y cambiar el nombre por Colegio Yandy Paula. Yandy Paula era un profesor que tuvo el chance de investigar muchas cosas allá en el Archivo Nacional de Holanda, pero aún para él había más secretos. Entonces, igual con los secretos que hay sobre el entierro de Piar. Son cosas igual que no se pueden conseguir el cuerpo de Piar, no pueden conseguir el cuerpo de Tula tampoco. Entonces son cosas relevantes que tienen una conexión que uno al otro. Pero es muy importante para que los jóvenes y la gente, para que tenga una identidad, para que se creen en sí propio, en su propio, su imagen, su manera de ser. Él tiene que saber, él está aquí porque otros han luchado y han hecho algo. La gente habla aquí muchas veces de la historia de Curazao como todo empezó con los africanos que vinieron y que cuando lo esclavizaron. Cuando tú hablas de los africanos, tú tienes que hablar de África, la historia de África. Entonces, esa gente lo han secuestrado y lo trajeron acá, pero no eran como animales en el bosque, porque Europa estaba ocupado 800 años de los africanos. Esa cosa que la gente no habla. Ajá. Ahora están sacando informaciones que los africanos llegaron a América antes que Cristóbal Colón, pero ellos no han dicho que hemos descubierto América, no, porque ellos ya encontramos gente, entonces hicieron comercio y se fueron de regreso. En Estados Unidos ya encontraron pruebas que los europeos no eran los primeros que llegaron acá, ya había africanos acá, y si tú ves también, es más cerca de uno al otro. África es más cerca de Sudamérica que Europa. Oh, entonces incluso se habla de que a través del Pacífico hubo gente de Asia que llegó al continente americano. También hay muchas historias que teníamos que investigar, pero es bien para nosotros. Yo empecé con ese proyecto porque para Zimbabue es esperar. Tenemos años esperando.
No, vamos a llevar eso a la escuela, vamos a llevar la material a la escuela. Y por eso también otro parlamentario, que se llama Gilbert Durán, que siempre hablamos cuando nos encuentra, él habla, tú hablas muy bien sobre la historia de los héroes, pero ¿cuándo vamos a llevar eso a la escuela? Entonces yo digo, Sí, ahora tú eres definitivamente. parlamentario, tú tienes el ministro de enseñanza y tu partido, vamos a ponerlo en mano junto, voy a hacer el parte logístico, el parte práctico y empezamos. Porque podemos esperar cuando ya han escrito libros bonitos, hay que inaugurar, hay que buscar el Y ahí dinero. fue que nació el proyecto de Kentabo Héroe. Lo deduzco. Sí, así es, no, vamos a empezar con el asunto, tenemos fotos, tenemos información, vamos a empezar a hablar de lo que tenemos. Entonces, después que se haga el libro, vamos a hacer cosas bonitas, todo, pero vamos a tener... ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Perdón? ¿Qué han hecho hasta ahora en el marco Bueno, de este lanzamos el proyecto? proyecto, la semana pasada hemos lanzado el proyecto, pero como usted ya sabe, yo estoy muy activo ahora con la gente de la Fundación PR, yo soy miembro de la Fundación PR, han levantado, estoy en la plataforma Esclavitud y Herencia Esclavitud, estoy apoyando ahora también, trabajando con Nelson Mayores, Sociedad Bolivariana, también la Fundación Luis Brión, Admiral Luis Brión. Entonces, todos nosotros estamos hundiendo. Hay una plataforma de historiadores que están uniendo, apoyando uno al otro y ya creciendo conjuntamente, porque antes era separado. El uno pone su manifestación, pone su cosa, pero no va al otro, del otro. Entonces, ahora como yo estoy en todos, yo le invito uno al otro El punto de y contacto. poco a poco se pone en contacto Claro. y vamos a hablar, porque son cosas que han pasado y algunas cosas tenemos que entender la historia y dejar la cosa atrás. A Porque veces no podemos... abrimos un libro sobre todo los libros escolares y no sabemos si estamos leyendo algo simplemente porque el que gana la guerra escribe la historia o porque realmente un conjunto de historiadores serios hicieron investigaciones, trabajos profundos, escudriñaron archivos para poder sacar esas conclusiones. Y bueno, en todo caso, es bueno que se siga fomentando este tipo de actividad. No, pero había contacto también antes, que había grupos de Curazao que fueron a Coro, de Coro vinieron a Curazao, y así yo aprendí de Curaçaoito, yo fui a Curaçaoito, pero cuando yo llegué a Venezuela, dijo un amigo mío que vive en Coro, quiero ir a Curaçaoito, él me dijo, ¿qué tú tienes que buscar ahí? Yo digo, el nombre no te dice nada, y era un profesor de la Universidad de Venezuela. Estamos Él hablando de dijo, pero Curaçaíto ahí, en Venezuela. sí, él, Sí, él ya, yo dijo, pero sé, ¿por qué? he visto de hecho creo que dos Curaçaítos en Venezuela, dos lugares, o Oh, no bueno, yo sé, sé de tal vez uno. estoy o tal vez uno solo, pero tal vez estoy confundido, pero sí, Hay lo uno he visto, en Coro, yo sé que hay. Y también sí. había el tambor africano que había. Hicieron un documental en Venezuela de los curazoleños que fugaron, que fueron a vivir allá en Coro, en la sierra de Coro. Entonces, hay materiales ya hechos en Venezuela. Tenemos que coger esos materiales y dejarlo, como José Caridad González, que es otro hombre que es un luango de Angola. Lo cogieron, Él secuestraron nació en allá. Angola, Sí, lo secuestraron, lo llevaron a Curazao. De Curazao fugó, fue a Coro. De Coro fue a ese tiempo, llamaba Española, Haití, República Dominicana era uno. Ahí correcto. aprendió francés. Regresó a Coro. De Coro fue a España representando a los indígenas y los africanos que vivían allá libre al rey de España. Ahí aprendió que los terratenientes en Venezuela no seguía el orden del rey de España para dar a terrenos a algunos indígenas, porque era la Correcto. palabración. Entonces, cuando eso no se dio, entonces ahí él con Leonardo Chinino lanzaron la revolución y
donde ya sabemos más o menos cómo es la historia, terminó. El Pero para movimiento de ver José Leonardo Chirinos. ese tiempo, cuánto viaje, un hombre sale de Angola, viene a Curazao, de Curazao fuga a Venezuela, de Venezuela por medio de comercio, habilidad, él llega por allá Bueno, en ese San es Domingo. otro héroe que está prácticamente en el anonimato porque se habla muy poco de Correcto. él. Entonces, pero es un hombre sumamente inteligente. ¿Cómo es el nombre otra vez? José, ¿cómo es? Caridad. Eso, José Caridad González. José Caridad González, siempre se me Sí, si escapa de tú la pones el memoria. Google, sale muy poquito de información Sí, de lo él, hemos buscado, sale muy pero, poquito. pero él sí lo ponen a veces con José Leonardo Chirino, que eran las personas que, pero ese Leonardo Chirino también venía a Curazao. Entonces, ahí es la relación que había. Había relación entre los Increíble judíos. lo estrecha que llegó a ser a lo largo de los años, la estrechez de la relación entre Venezuela, en aquel entonces la Gran Colombia, pues una vez liberada, y las islas ABC, particularmente Curazao, ¿no? Una relación increíblemente estrecha desde el punto de vista histórico. Quién sabe si hasta más cercana es la relación entre las islas y Venezuela que con Holanda mismo, las islas con Holanda. Y bueno, por y es curioso eso, ver la situación actual de que tenemos una frontera cerrada, hay una separación pues abismal, que parece ahorita que estuviera lejísimo Venezuela, aunque lo podemos ver en ocasiones. claro. Y son muchas veces las cosas que a veces la gente parece que no entiende, pero esa bloqueada estaba antes también. Había el pasado, la misma sistema, el mismo sistema de gobierno, ya había bloqueada, pero algunos otros sacaron beneficio del bloqueo. ¿De qué época estamos hablando? Bueno, eso era, creo, después de la independencia de Venezuela. Hubo un bloqueo en Ahí esa cuando época. empezaron todo, pusieron bloqueo y después también cuando lo abrieron era que había un impuesto muy alto que pagar de los productos que vienen por medio de Curazao. Entonces, por ahí había el contrabando entre Curazao y Venezuela, porque todo estaba muy alto, muy caro, pero había mucho contrabando porque la cosa andaba, porque en Venezuela había mucho dinero también, porque la gente compraba queso de Holanda, porque tú vas a comprar queso de Holanda, relojes caros, perfumes, que todo venía de Europa, no entraba en Venezuela, pero venía a Hasta hace Curazao y muy de pocos Curazao. años aquí venía cualquier cantidad de gente de Colombia y de Venezuela a comprar perfumes. Bueno. Sí, ahora que estamos prohibidos de negociar con Venezuela, pero Holanda está invirtiendo en Venezuela. Vaya. Nos dice a nosotros que somos vecinos. Tú no puedes hablar con ellos, pero exacto. ellos sí ¿Qué está hablan. haciendo Holanda con Venezuela? Holanda compró el territorio de donde produce níquel. Ok. El níquel, estaba en oro también y esas cosas. Pero ellos se meten en toda parte del mundo, pero nosotros quedamos aislados del mundo porque toda la relación de afuera es por medio de Holanda. Ellos pueden negociar, nosotros no podemos negociar directamente con Venezuela, realmente. Por eso la otra vez había que un mandatario holandés tenía que venir acá y pasó, saludó y se fue a Venezuela a Y hablar. en un momentico resolvió todo. Entonces, por eso dice, ¿cómo usted puede vivir al lado de tu vecino y te prohíben hablar con tu vecino y te vienen de afuera, sí, habla con tu vecino y habla contigo, habla con tu vecino y se va, pero dice, pero tú no puedes hablar con tu vecino? Entonces, nos está metiendo en cosas que no son, porque nosotros Es no que sí, sabemos. una de las épocas más gloriosas que hemos tenido en el marco de las relaciones entre las islas y Venezuela ha sido la época, por ejemplo, que por cierto está involucrado el nombre de uno de estos grandes héroes, la época del ferry almirante Luis Brión. Sí, sí. Yo era muy pequeño en ese tiempo. Ese ferry iba y venía todas las semanas. Lo Mira, recordamos con mucho cariño.
era un vista increíble. El centro de la ciudad, Punda, nadie puede imaginarse. La Estos gente venezolanos venía, las familias de compraban, pero Venezuela venían en todo. sus carros con sus familias, podían circular con los números de placa venezolanos aquí en Curazao perfectamente y viceversa. La gente de Curazao se llevaba sus carros a Venezuela y circulaban con toda tranquilidad en Venezuela, compraban, era, bueno, desde el punto de vista comercial una maravilla también. Entonces, por eso yo, con el difunto señor Caseo Cofa, desde que yo llegué de Holanda, él me dijo, Marlon, tenemos que trabajar en eso. Entonces ahí es la decisión para mí que fuimos a Coro a ver qué son las posibilidades de empezar otra vez. Pero eso no conviene a algunas personas que el comercio sea así, porque mira, el curazoleño va a Venezuela con su carro, lo llena para el mes completo de productos y Claro, viene a Curazao. Y también, mira, casi, si tú tienes que cambiar un caucho, lo cambia en Venezuela. Si tú tienes que arreglar tu carro, lo hace en Venezuela. en un Y momento en regresa a que había Curazao. mucha abundancia también en Venezuela. Sí, había mucho. Y los venezolanos que venían a Curazao era para comprar cosas lujos. Entonces nosotros vamos allá a comprar alimento, otras Correcto. cosas, y los venezolanos vienen aquí a comprar perfume, Sí. ropa fina, cosas. Entonces era ese Era intercambio. una No relación buenísima. convenía a los negociantes, pero el pueblo vivía feliz, Claro. la gente estaba contento de la chuchería de Venezuela, el dulce. Imagínate que éramos también muy Ahora con dependientes. este cierre, tantas familias están que no se pueden visitar, no se pueden ver, porque hay familias que están entre ambos países. Eso es una separación, eso es un Muchas. crimen. Eso es un crimen para separar a la gente de uno al otro. Entonces, por eso es sumamente importante que los niños saben de todos los héroes. He sacado como 24 que han luchado, han luchado porque nosotros también no sabíamos cuando Luis Brión venía acá con el ferry Luis Brión, que para nosotros era normal, pero Correcto. había mucha lucha para la libertad. Y ahora que nosotros hemos perdido eso, cuando tenemos que luchar para conseguir que ese frontera se abre y que se vamos a ser los hermanos como antes, que ambos Claro. tenemos beneficio. Pero los niños de nosotros después lo van a tomar como algo como si fuera nada, nada, no. Pero tenemos que hacer algo para cambiar ese sistema, porque Algo que tenemos tenemos, que valorar ahora que no lo tenemos es que, bueno, esto ha servido pues para que lo aprendamos a valorar. sí, yo recuerdo muchas veces, no tienes mucho que hacer, vamos a Venezuela, tenemos amigos en toda parte de Venezuela, entonces, si quiere ir en discotecas, o vas a Caracas, si quiere ahí comer en la calle, carne en barra, es otra, vamos para otros lugares. Mira, yo fui Una por mucha época de parte de oro. Venezuela y lástimamente que en ese tiempo yo no sabía mucho de la historia de Piar y Brión y dónde estaban, dónde lucharon, dónde eran las batallas. Porque yo fui por un instinto, yo fui a Caracas y de Caracas yo digo, amigo mío, yo tengo que ir a Ciudad Bolívar. Entonces él me dijo que tiene una familia allá, yo tengo que cruzar ese río Orinoco. Él me dijo, pero ¿qué hay tan importante que usted tiene que hacer eso? Yo digo, algo me dice que tengo que hacerlo. Y cuando después que crucé el río, regresé a Curazao, empecé a recibir visiones de batallas, empecé a sentir más cosas. Ahí es donde las informaciones vinieron, yo fui a indagar en los libros de batalla. Entonces ahí yo supe la batalla de Bolívar en Ciudad Guyana, que es ahora Ciudad Bolívar. Ahí yo Correcto. supe que ahí en ese río yo tenía que cruzarlo para sentir la vibración de ese héroes. Brión también luchó en Río Orinoco. Entonces, uno a veces está aferrado, estás conectado con algo y sin saber por qué. Entonces, ahí yo supe que tenemos que ser libres para movilizar a uno al otro, porque después también yo supe que tenía
he abrido una red de regalos. Entonces encontré con los regalos allá en Venezuela. No son muchos, son, La misma familia. son primos de mi abuelo. Los que ambos vinieron de Bonaire. Mi abuelo vino a vivir en Curazao y su primo fue a vivir en Venezuela. Era capitán de barco. Es originario de Portugal, el apellido, ¿no? No, de España. De España. Aragoneses, son aragoneses, sí. Ah, de Aragón. De Aragón, sí. Entonces de ahí fugaron, llegaron a Bonaire, de Bonaire se fueron. Entonces, muchas familias de nuestro, mi abuelo, su primo fue a Puerto Cabello y mi abuelo vino a Curazao. Entonces, así los regalos se expandieron y en Venezuela fue mucho más rápido. Creo que la tierra ahí es más fértil, no sé. Pero una de las primas me estaba contando que, mira, te voy a decir sincero, mi abuelo tenía registrado 25 hijos. ¿25? 25 en Puerto Cabello. ¿25 qué? No entendí. Hijos. Hijos, 25 no, hijos. tan poquitos. ¿Cómo tan pequeña? Entonces, bueno, ahí sí. Y por medio del grupo que tenemos ahora, y muchos se empezaron a comunicarse con uno al otro mismo. Ellos viven en Venezuela, pero nunca se han encontrado. Ahora por el red social empezaron a hablar con uno al otro y visitan al uno al otro y para ver qué grande la familia es. Entonces hay tantas cosas. Es un fenómeno que ocurre también aquí en Curazao. A veces tenemos aquí mismo dentro de la isla familias que a veces se tiene que morir alguien para que se reúnan. Pero bueno, gracias a la red social sirve pues para que se mantengan en contacto. Sí, pero ahora toda la familia está esperando que abran la frontera para que nosotros vayamos allá y ellos vengan para acá. Entonces, claro. Eso es una necesidad del ser humano que nosotros, por eso no somos tan libres como nosotros pensamos que somos. Y por saber lo que ellos que fueron adelante pasaron, para saber qué pasaron la lucha, qué empeñaron a hacer. Y ahora pensamos que somos libres, pero ahora que yo sé que tengo muchas familias en Puerto Cabello, quiero ir a Puerto Cabello, quiero ver a las familias. Puede ser que los familias que mismo en Curazao no lo veo tanto, pero sí tengo la necesidad de tocarlos. Claro. Aunque son primos muy lejanos, pero hay un corriente, hay una vibración ahí. Entonces, esa vibración nos están interrumpiendo. Esa relación familiar de sangre, más aún espiritualmente, nos están impidiendo. Sí. Entonces, eso es grave. Ellos nos dicen, si usted quiere desarrollar a Holanda, pero tenemos que tener contacto con los vecinos y más Venezuela, que es la más importante, que está más cercano a nuestro, que ahora que ni tenemos contacto, pero tampoco hemos valorado cuando teníamos los contactos. Ahora que no tenemos contacto, ahora lo valoramos más. Yo lo que he podido interpretar de la situación actual, porque ya entendemos ya sabemos que Venezuela tiene la voluntad de abrir las fronteras con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Sabemos que al menos aquí en Curazao tenemos ganas de abrir la frontera, pero lo que he podido interpretar leyendo las noticias, las informaciones que llegan, es que tiene que haber consenso en las tres islas para que alguien diga, bueno, ahora sí, vamos a abrir la frontera. Si las tres islas no están de acuerdo, no va a haber ninguna apertura. No. Es lo que he podido entender yo entre líneas. La frontera es de Holanda. Es del Dicen reino. Del reino. Exacto, sí. No es de Curazao, no es de Aruba. No es de Curazao, no es de Aruba ni nada. Es del reinado. Entonces es una sola frontera, a eso me refiero. Por eso tiene que haber un consenso, sí, incluso con Holanda como miembro del reino. Ellos deciden. Sí. Simple, en teoría, pues, como miembro en iguales condiciones que Curazao, Aruba y no, San eso Martín. no es así.
Pero en el, teoría debería ser así. sí, el gobierno, en el gobierno del reino, todos los ministros son de Holanda. Bueno. Los representantes del gobierno de Curazao, las islas, pueden ver y dar su opinión, pero no pueden votar. Ellos deciden cuando las fronteras abren, sí o no. Esas son cosas que mucha gente no sabe, pero así funciona el asunto. Por eso también hemos mandado carta a las Naciones Unidas porque ellos dicen algo que no es, que nosotros somos libres, podemos decidir, no podemos decidir nada en el reinado, porque el gobierno del reino es puramente de ellos. Entonces, por eso digo, hay muchas cosas, da a parecer que es así, que no es. Entonces, por eso es importante que sabemos de la historia, que aprendemos, porque esas situaciones, ya estuvimos en esas situaciones. ¿Y qué pasó para que pueden relevar? Y también en la persona que valore a uno más, que la gente de Venezuela sabe que nosotros éramos allá y que sean los primeros que llegaron aquí eran venezolanos. Tienen que estar muy conscientes de los indígenas que llegaron aquí primero son de Venezuela. Después vinieron las otras. Entonces, son una relación, es algo espiritual, Una relación difícil muy de profunda. explicar. Entonces, si tú rompes esa conexión espiritual, la gente no puede estar feliz. La gente tiene una adicción a consumir inmensamente y no saben por qué ese vacío. Ese vacío porque están isolados espiritualmente de su región. Entonces, cuando la gente entiende eso, la gente sabe, no podemos permitir un muro entre nosotros como vecinos sobre el mar. Hay un muro que pusieron, un muro político, que no hay, entre México y Estados Unidos construyeron un muro. Ese muro tú lo puedes ver. Aquí claro. Son tan inteligentes que pusieron un muro, ni que se ve. Hay un bloqueo. Exacto. Que rompe conexiones que no se ven. Pero eso es importante cuando sabemos de lo que ha pasado en el pasado y también la gente que han luchado. Porque mucha gente también en Curazao ese tiempo pensaron, no, estamos bien, la cosa está bien, no por ellos. Pero hay muchos que no sabían. Había en la Segunda Guerra Mundial holandeses que pensaron, no, estamos bien con los alemanes. No pasa nada. Es que un grupito fue a resistir. Ese grupito también había los curaceños allí y muy como el director de la refinería ahora, Chonqui de Illinois, su padre es un héroe. Cuando él vino a Curazao, era propietario del Botica Central. Pero Luis de Illinois, su padre, era el hombre que organizaba sabotajes contra los alemanes. Él instruía Boy Écurie. Él ingresó a Boy Écurie en la resistencia, el urbano. Ellos organizaban grupos, guerrilla, a enfrentar a los alemanes, sabotarlos y también intercambiar información. Pero cuando el hombre vino a Curazao, nadie podía imaginarse un hombre tan sencillo, manso, que pudo hacer tanta cosa. Pero escribieron un poco de él. Ni su familia, sus trabajadores fueron a entrevistar a los trabajadores. Ellos no podían imaginarse que un hombre tan humilde, tan manso, pudo hacer tantas cosas. Y hay un otro que se llama Johnny Mauricio. Johnny Mauricio también vino a Curazao a trabajar normal, pero era un hombre que escapó. Estamos hablando de héroes contemporáneos, casi. No son héroes. Son héroes Johnny contemporáneos. ¿Perdón? Ya son héroes de la época contemporánea, pues son más de esta época, no de la época de... Estamos hablando de héroes de esta época. Pues no, de la Segunda Guerra Mundial. Es reciente. No, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más o menos reciente, porque no nos estamos yendo ya a la época de Bolívar ni de eso, sino que... No, ya estamos tiempo más por reciente. eso digo, son su hijo, ahora es el director de refinería. Correcto. El señor de Illinois, Luis de Illinois. Y también hay héroes contemporáneos, o sea, actuales, pues. Pero bueno, por supuesto, ya la historia los colocará en su merecido lugar. No, claro,
es que pero no hicieron documentación de ellos. Claro, hay Ahora que la trabajar en gente eso. están documentando en Holanda, porque hay más curiosos y historiadores en Holanda bien, y están sacando las informaciones porque cuando están investigando, más los jóvenes preguntan, sí, pero había un idioma clave. ¿Y cuál era ese idioma? Era papiamento. El Pero papiamento. ¿quién hablaba papiamento? Entonces ahí vienen los estudiantes o las 10 mismo a preguntar, siguiendo preguntando, porque los alemanes no hablaban papiamento, no entendían papiamento. Es un Correcto. idioma muy diferente que no parece nada. Entonces, los curiosos mandaban carta en papiamento y ellos eran en contacto y hablan entre sí. Lo usaban para conspirar. El único problema que unos de ellos tenían que es el color y el pelo. Que ven, van a reconocerlo, mira, esa gente habla un idioma, puede ser que sabe del mismo idioma. Entonces son cosas, pero para ver cuando tú paras el aeropuerto ahora, cuando los estudiantes van a vivir en Holanda o van a estudiar ahora, son jóvenes de 18, 22 años. Ese tiempo era igual, pero tú puedes imaginarte esos jóvenes de ahora a hacer la zanzaña que aquellos hombres hicieron en la Segunda Guerra Mundial. No me imagino tanto, pero porque eran formados más fuertes, más determinados, con decisiones más claves. Ahora manda digamos, un niño de 18 años. Ahora no es un hombre de 18 años, es un niño. Son bebés. Correcto. Marlon, antes de continuar, te voy a preguntar sobre los planes para un futuro mediano y un futuro cercano de este proyecto, pero antes quiero saludar a nuestros anunciantes. Vamos a saludar a Best Buy Supermarket, convenientemente ubicado en Caracas by Weg, en donde usted encuentra frutas y verduras frescas, todo tipo de productos de calidad y a precios realmente razonables. Y por si fuera poco, no olvidemos que Best Buy tiene el pan fresco. Todos los días usted se puede llevar el pan caliente de Best Buy Supermarket a su casa. Y si su delirio es el sushi o cualquier otro plato de la gastronomía asiática, lo invitamos a que pase por Matsuri. En Matsuri, además de encontrar la mejor comida japonesa e internacional, podrá disfrutar de la combinación perfecta de un ambiente agradable y la atención que usted se merece. No olvide probar el sushi, un especial de sashimi, o el aishi. Aishi va a comer sabroso usted. Y Botanical Sense of Nature, el lugar ideal para comprar todo tipo de artículos esotéricos y religiosos, velas aromáticas, aceites esenciales, inciensos, artículos decorativos y regalos para toda ocasión. No olvide que Botanical Sense of Nature también tiene su tienda virtual www.curazaobotanicals.com, desde donde usted puede hacer su pedido y hacer que lo entreguen en la puerta de su casa. Botanical Sense of Nature está en Las Vegas Shopping Center en Go See Where. Bueno, y continuamos entonces con el señor Marlon Regales, quien nos va a contar ahora entonces sobre los planes inmediatos de este proyecto Kentavo Héroe. ¿Quién es tu héroe? Bueno, empezamos en los grupos vacacionales. Son cada vez, que todos los días estoy ocupado ahora con aquellos grupos. Hay grupos de 90 jóvenes, de 50. Entonces ahí voy pasando por grupo y grupo y estoy pendiente de unas colaboraciones para hacer más documentación y publicar más y también meter en el programa de las escuelas, empezando ir yo mismo a las escuelas dando charla, informar y también las fechas conmemorativas. Yo hice que UNESCO lo aprobó, es una fecha de un calendario de las fechas conmemorativas. Así que no cada vez eres, mañana está el día, vamos a comprar una corona de flores, lo echamos ahí, listo, no. Que sabemos de antemano y hay que llevar un programa de antemano para concientizar, conmemorar y sacar, así estimular también más personas, cada vez más personas que saben, que se ponen interesados
hay muchas personas que están reaccionando muy entusiasmadas. Entonces empezamos ya con el proyecto, tenemos una semana andando, pero sí que la gente no cree que es algo que salió la semana. Por una semana empezamos, pero yo tengo años en la plataforma de esclavitud y esclavitud. Es una plataforma donde vienen casi todos los institutos de historia de Curazao juntos a reunirse. Estoy 3 años con Fundación PR y empecé a hablar con la gente de Embrión, empezamos a hacer cosas juntas, de Sociedad Bolivariana también, yo conozco de hace mucho tiempo, también voy a sus reuniones a veces, entonces poco a poco ya toda esa información está ahí, lo que tenemos que hacer es traducirlo de una manera accesible para que todo el pueblo de Curazao y la gente que visita a Curazao también sabe que en Curazao había mucha lucha y había héroes y habrá muchos héroes más. Y la relación también que teníamos, porque hemos luchado en Indonesia, en Holanda, otras partes de Europa, en Estados Unidos, las otras islas del Caribe y Gran Colombia, hemos luchado. Entonces, para que un pueblo con 150,000 habitantes oficialmente ha hecho tantas hazañas en el mundo, entonces es un pueblo que merece conocer su propia valentía. Esto es vital, que el pueblo conozca su historia para que elevarle la moral también a la juventud, para que vean, no, cada vez que digan yo soy de Curazao, lo digan con más orgullo que nunca, como un país que le ha dado mucho, no solamente a Curazao mismo, sino al mundo entero. Correcto, porque hemos luchado en diferentes partes del mundo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Marlon Regales. Qué conversación tan nutrida hemos tenido. Creo que hay muchísima tela que cortar y mucha conversación que podemos extender, pues para extender esto, pero lamentablemente el tiempo ya se nos acaba. Así que vamos a tener que programar para otra oportunidad, continuar hablando sobre estos temas. Y bueno, por ahora no queda más sino despedirnos, agradeciéndoles a todos por la sintonía y los invitamos a que también nos sigan a través de las plataformas de podcasting, la plataforma que usted prefiera. Allí nosotros estamos, Google Podcast, Spotify, todas esas plataformas. Pueden suscribirse y seguirnos, así como pueden escuchar las repeticiones de estos programas, la entrevista de la semana, todos los días a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, por supuesto a través de Onda CW, la emisora de noticiascurazao.com. Muchísimas gracias, señor Regales. Gracias a usted y cuídense, manténganse informados. Nos vemos el 24 de julio, que vamos a estar también presentes este sábado en Sociedad Bolivariana, Plaza Sociedad Bolivariana, allá en Plaza Bolívar. Plaza Bolívar. Plaza Bolívar, sí. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Esto fue la entrevista de la semana con Ángel Van Delden. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora Onda CW.